Me da mucho gusto nuevamente darte la bienvenida a este curso de Filosofía de la Educación. Como lo comentamos en la cápsula anterior, vamos a recurrir a la filosofía para entender mejor lo que es la educación. Esperamos que la filosofía tenga la capacidad de contestarnos a las preguntas fundamentales de la educación, como por ejemplo, ¿qué es la educación? ¿Para qué educamos? ¿Quién educa? ¿En qué se debe educar? Y todas las ideas y preguntas que se te ocurren, vamos a recurrir a esta ciencia ordenadora, objetiva e integradora que es la filosofía, para que a través del conocimiento que nos vierte por sus causas últimas, encontremos un sentido claro, objetivo y preciso de qué es lo que tenemos que hacer en la educación y cuál es el rol que cada uno de los principales actores tiene que cumplir en este proceso que esperamos transforme la vida social. Lo primero que tenemos que recurrir es a la pregunta esencial: ¿qué es la educación? Algo que a mí me sorprende a menudo cuando me encuentro con otros colegas o profesores es que si les pregunto si tienen una definición de educación, les pido que la escriban y me encuentro con que cada persona tiene una definición muy particular de lo que es la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada quien interpreta la educación de una manera totalmente distinta, y esto en lo único que en lo que se refleja es el caos. Imagínate que un director piense que la educación es una cosa y que cada uno de sus profesores piense cosas no solamente diferentes, sino que en ocasiones contradictorias. Por eso es muy importante que partamos de una definición precisa, real, objetiva, que nos diga en esencia lo que es la educación. Y yo te quiero proponer una definición. La educación es un proceso de conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Vamos a ir desdoblando esta definición para que la puedas comprender mejor. Lo primero que te digo es que es un proceso. ¿Esto qué significa? Que no tiene un fin, que es un continuo. La educación no concluye cuando concluyes tus estudios formales en una escuela. La educación concluye el día que te mueres. Es un proceso permanente, continuo, que lo que hacemos en la escuela es sistematizarlo, darle un orden, darle un sentido, aunque a veces lo perdamos. Es un proceso de conducción. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace el profesor es servir de guía, como quien conduce al otro, como quien le guía en el camino, como quien con una lámpara o con una T encendida le ilumina al que sigue por dónde debe de caminar, justamente porque ya conoce el camino. Es también una promoción. La promoción siempre significa ascenso, elevación. Quiere decir que conducimos a los estudiantes, pero nunca hacia el camino de las drogas, de la violencia o del desorden mental. Lo conducimos para que se convierta en algo mejor, en algo que lo lleve al estado perfecto del hombre en cuanto hombre. ¿Qué quiere decir? En lo que le alcanza de acuerdo a su naturaleza humana. Y ese estado es el estado de virtud. ¿Cuál es el estado de virtud del hombre? Lo que tengo que ayudarte a definir es qué es una virtud. La virtud se define como el hábito bueno. Las cosas que hacemos de manera repetidas pueden tener dos sentidos: malos si van en contra de nuestra naturaleza, o buenos si van a favor de nuestra naturaleza. Las cosas repetidas que hacemos en contra de nuestra naturaleza le llamamos vicios, como por ejemplo fumar, o como la pereza, o como el desorden mental, o como la imprudencia, o como la deshonestidad. En cambio, cuando nos hemos habituado a hacer las cosas de manera correcta, de tal suerte que nos beneficia en nuestra naturaleza, a eso le llamamos virtud. Le llamamos virtuoso a aquel tipo que estudia mucho y que se preocupa por conocer. El profesor que se dedica a comprender mejor las causas de lo que hace y enseña en consecuencia mejor, podemos decir que es un profesor virtuoso.
porque ha desarrollado la virtud de la prudencia. También es honesto con sus estudiantes. Ha desarrollado la virtud de la honestidad. Así ya tenemos una definición muy clara que te voy a repetir. La educación es un proceso de conducción y promoción de la prole en cuanto al estado perfecto del hombre, que es el estado de virtud. La educación no siempre significó eso. En su sentido más antiguo, educación viene de un vocablo muy viejo, educare. Y lo que significaba ese vocablo hace muchos años es nutrición. Ahora ha trascendido este concepto a entenderlo de una manera más amplia, más global. Cuando antes se decía educas a tu hijo, a lo que te referías es que lo nutrías. Y hay una diferencia importante entre nutrición y alimentación. La nutrición implica la selección de lo bueno, de lo mejor, de acuerdo a lo que te conviene. Te agradezco mucho. Te espero en la siguiente cápsula.